Noviembre de 1988. Una familia estadounidense desaparece en la Antártida durante un viaje que parecía normal. Raúl Herrera, un científico del clima; Teresa, una maestra; Laura, una niña inteligente de 10 años que soñaba con ser exploradora. 3 personas que simplemente se desvanecieron en el lugar más frío y peligroso del mundo. Nadie logró encontrarlos. El caso se cerró como un accidente. Pero 28 años después, turistas hacen un descubrimiento aterrador. 2 automóviles rojos aparecen en el hielo en lugares donde no debería ser posible llegar. Uno está en la cima de una montaña donde nadie puede subir. El otro está enterrado en el fondo de un río congelado desde hace décadas. Dentro de esos autos, algo imposible de explicar. Los cuerpos están perfectamente conservados y cuentan una historia que nadie imaginó. Una verdad tan impactante que cambiará todo lo que pensábamos sobre lo que pasó en ese lugar, donde solo existe silencio y hielo. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En 1988, la familia Herrera desapareció sin dejar rastro durante una expedición a la Antártida. Raúl Herrera, de 42 años, había organizado meticulosamente este viaje como investigador independiente de fenómenos climáticos. Su esposa Teresa, de 38 años, y su hija Laura, de 10 años, lo acompañarían en lo que él describía como la aventura de sus vidas. Lo que nadie sabía era que este viaje ocultaba motivos mucho más siniestros. Raúl trabajaba como meteorólogo en Denver, Colorado, donde la familia había vivido durante 8 años. Teresa era maestra de primaria en la escuela local, conocida por su dedicación a los estudiantes más vulnerables. Laura destacaba por su inteligencia precoz y su pasión por la geografía, heredada aparentemente de su padre. La niña soñaba con ser exploradora y había convencido a sus padres de que la incluyeran en esta expedición científica. El 15 de noviembre de 1988, los Herrera abordaron un vuelo hacia Chile, desde donde continuarían hacia la base científica McMurdo, en la Antártida. Raúl había conseguido permisos especiales a través de contactos en la comunidad científica internacional. Las autoridades estadounidenses registraron su salida del país, pero nunca documentaron su llegada a destino. Durante los meses previos al viaje, Teresa había mostrado signos de ansiedad creciente. Sus colegas en la escuela notaron cambios en su comportamiento. Se mostraba distante, nerviosa y había perdido peso considerablemente. Cuando le preguntaban sobre el viaje familiar, sus respuestas eran vagas y contradictorias. Margaret Collins, su mejor amiga y colega, recordaría años después que Teresa parecía aterrorizada ante la perspectiva del viaje, pero se negaba a explicar por qué. La última comunicación conocida de la familia Herrera fue una llamada telefónica que Raúl realizó desde Punta Arenas, Chile, el 20 de noviembre de 1988. Informó a las autoridades chilenas que habían cambiado sus planes y se dirigirían a una zona menos explorada de la península antártica para realizar investigaciones privadas. Después de esa llamada, la familia simplemente se desvaneció. Las búsquedas iniciales fueron limitadas debido a las condiciones climáticas extremas y la vastedad del territorio antártico. Las autoridades de 3 países coordinaron esfuerzos durante 6 semanas, pero no encontraron ningún rastro de los Herrera. El caso fue oficialmente archivado en marzo de 1989, clasificado como desaparición en circunstancias desconocidas. 28 años después, en febrero de 2016, un grupo de turistas cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había sucedido con la familia Herrera. Erik Johansen, guía turístico noruego con 15 años de experiencia en expediciones antárticas, lideraba un grupo de 8 aventureros por una ruta poco transitada en la península antártica. La expedición turística había salido de Ushuaia, Argentina, 3 días antes, siguiendo una ruta que los llevaría por algunos de los paisajes más espectaculares y remotos del continente blanco. Johansen era conocido por su habilidad para encontrar lugares únicos que otros guías pasaban por alto, lo que había construido su reputación como uno de los mejores en su campo. El 14 de febrero de 2016, mientras el grupo descansaba en una elevación rocosa para fotografiar el paisaje circundante, Marina Volkov,
Una fotógrafa profesional rusa especializada en paisajes extremos notó algo inusual a través de su teleobjetivo. A una distancia considerable, en lo alto de una formación montañosa, divisó lo que parecía ser un vehículo de color rojo. Inicialmente, tanto Johansen como el resto del grupo pensaron que se trataba de equipamiento científico abandonado o quizás restos de alguna expedición anterior. Sin embargo, cuando Volkov ajustó el enfoque de su cámara y tomó una serie de fotografías de alta resolución, quedó claro que no se trataba de equipamiento científico. La forma y las proporciones correspondían inequívocamente a un automóvil de los años 90, específicamente un modelo hatchback. La ubicación del vehículo resultaba completamente inexplicable. Se encontraba en una posición aparentemente inaccesible, sobre una formación rocosa que se alzaba varios cientos de metros sobre el nivel del suelo circundante. No había caminos visibles que condujeran hasta esa ubicación, ni explicación lógica para cómo un automóvil civil había llegado hasta allí. Johansen documentó cuidadosamente las coordenadas exactas del hallazgo y tomó múltiples fotografías desde diferentes ángulos. La experiencia le había enseñado que en la Antártida, los objetos anómalos frecuentemente escondían historias fascinantes o trágicas. Sin embargo, nada en sus 15 años de experiencia lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Esa misma tarde, mientras el grupo establecía el campamento base en una zona protegida del viento, Volkov continuó examinando el área circundante con su equipo fotográfico. Fue entonces cuando hizo el segundo descubrimiento que transformaría este hallazgo casual en una revelación devastadora. Marina Volkov había desarrollado un ojo excepcional para detectar anomalías en paisajes naturales después de 2 décadas, fotografiando algunos de los lugares más remotos del planeta. Esa tarde del 14 de febrero, mientras ajustaba su equipo para capturar la luz dorada del atardecer antártico, su atención se dirigió hacia una formación geográfica inusual en el valle inferior. Aproximadamente 2 kilómetros al sur de donde habían avistado el primer vehículo, una estrecha carretera serpenteaba siguiendo el contorno natural de una encosta rocosa. La carretera, completamente cubierta por una capa gruesa de hielo milenario, parecía terminar abruptamente en las orillas de un río congelado. Lo que había captado la atención de Volkov era la perfección artificial de esa ruta en medio de un paisaje completamente salvaje. Erik Johansen examinó las fotografías que Volkov había tomado y confirmó sus sospechas. Esa carretera no aparecía en ninguno de los mapas oficiales de la región, ni correspondía a ninguna ruta de acceso conocida a las bases científicas cercanas. La construcción parecía datar de varias décadas, posiblemente de finales de los años 80, basándose en el estilo de ingeniería visible y el grado de deterioro. El río congelado donde terminaba la carretera presentaba características particulares que lo distinguían de otras formaciones de hielo en la región. La superficie estaba cubierta por una capa translúcida de hielo antiguo, tan clara que permitía ver varios metros hacia el interior de la masa congelada. Esta transparencia excepcional se debía a las condiciones climáticas específicas de esa zona geográfica y al flujo constante de agua subterránea que había mantenido el hielo en constante renovación durante décadas. Fue precisamente esta transparencia la que permitió a Volkov hacer el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras ajustaba el zoom de su cámara para fotografiar los patrones de hielo del río, una forma oscura y difusa captó su atención en las profundidades congeladas. Inicialmente pensó que se trataba de rocas o sedimentos naturales, pero cuando enfocó cuidadosamente y tomó una serie de fotografías de alta resolución, la realidad se hizo evidente. Sumergido bajo aproximadamente 3 metros de hielo sólido, se encontraba la silueta inconfundible de un segundo vehículo. Este automóvil, también de color rojo y con las características de un modelo hatchback de los años 90, yacía completamente preservado en su tumba de hielo. La posición del vehículo sugería que había penetrado en el río con considerable velocidad, posiblemente después de perder el control en la carretera helada que terminaba en esas orillas. Johansen comprendió inmediatamente las implicaciones del doble hallazgo. 2 vehículos idénticos, separados por varios kilómetros pero claramente relacionados, en una de las regiones más remotas e inaccesibles del planeta.
La probabilidad de que se tratara de una coincidencia era prácticamente nula. Esa noche, en el campamento base establecido por la expedición turística, Erik Johansen y Marina Volkov comenzaron a conectar los elementos dispersos de lo que claramente constituía un misterio de proporciones extraordinarias. Utilizando un teléfono satelital, Johansen contactó a las autoridades argentinas en Ushuaia para reportar el hallazgo de los vehículos abandonados. La respuesta inicial de las autoridades fue de escepticismo comprensible. La presencia de automóviles civiles en la Antártida violaba múltiples tratados internacionales y protocolos de protección ambiental. Sin embargo, cuando Johansen transmitió las coordenadas exactas y las fotografías de alta resolución tomadas por Volkov, el tono de la conversación cambió drásticamente. El capitán Roberto Méndez, coordinador de operaciones de rescate de la Armada Argentina en Tierra del Fuego, había trabajado en el área antártica durante 15 años y conocía prácticamente todos los casos de vehículos perdidos o abandonados en el continente. Ninguno de los registros oficiales correspondía a la descripción proporcionada por Johansen, lo que elevaba el hallazgo a la categoría de anomalía internacional. Méndez inició inmediatamente una consulta con las bases de datos de desapariciones en la región antártica, abarcando un periodo de 30 años. Los parámetros de búsqueda incluían familias desaparecidas, expediciones no autorizadas y vehículos reportados como perdidos en la región. El proceso de investigación reveló rápidamente un caso que había permanecido archivado durante casi 3 décadas. El expediente de la familia Herrera, archivado en marzo de 1989, coincidía de manera inquietante con las características del hallazgo. Una familia estadounidense compuesta por 3 miembros había desaparecido durante una expedición no autorizada a la Antártida en noviembre de 1988. El padre, Raúl Herrera, había reportado cambios en sus planes de viaje durante su última comunicación conocida desde Punta Arenas, Chile. Los registros indicaban que Raúl Herrera había adquirido un vehículo Toyota Tercios hatchback rojo modelo 1987 en Punta Arenas, aparentemente para transportar equipamiento científico. La descripción del vehículo coincidía exactamente con las fotografías tomadas por Volkov, tanto del automóvil en la montaña como del sumergido en el río helado. Méndez coordinó inmediatamente con las autoridades chilenas y estadounidenses para organizar una expedición de reconocimiento que pudiera examinar los vehículos de cerca y determinar si efectivamente correspondían a la familia Herrera desaparecida. Sin embargo, las condiciones climáticas de febrero en la Antártida hacían cualquier operación de rescate extremadamente peligrosa. La decisión se tomó de esperar hasta el verano antártico del año siguiente para organizar una expedición completa, con equipamiento especializado. Mientras tanto, las coordenadas del hallazgo fueron clasificadas como información sensible para prevenir expediciones no autorizadas de cazadores de tesoros o curiosos. Mientras las autoridades internacionales coordinaban la expedición de reconocimiento para el verano antártico de 2017, el detective James Mitchell, del Departamento de Policía de Denver, fue contactado para revisar el expediente original de la familia Herrera. Mitchell, especialista en casos fríos con 20 años de experiencia, había desarrollado una reputación por resolver desapariciones que otros investigadores consideraban imposibles. La revisión inicial del expediente reveló inmediatamente varias inconsistencias que habían pasado desapercibidas durante la investigación original de 1988. La documentación del viaje de Raúl Herrera contenía discrepancias significativas entre los permisos oficiales solicitados y los planes reales que había comunicado a diferentes autoridades. Mitchell comenzó entrevistando a personas que habían conocido a la familia Herrera en Denver. Margaret Collins, la antigua colega de Teresa en la escuela primaria, proporcionó información que arrojó nueva luz sobre la dinámica familiar en los meses previos a la desaparición. Collins recordaba que Teresa había mencionado estar considerando el divorcio, pero parecía aterrorizada ante esa posibilidad. Dr. Patricia Williams, pediatra que había tratado a Laura Herrera durante 5 años, reveló información aún más perturbadora. Durante las consultas médicas de rutina en 1987 y principios de 1988, había documentado signos físicos en la niña que sugerían posible abuso.
Sin embargo, cuando intentó abordar el tema con Teresa, la madre se mostró evasiva y canceló futuras citas médicas. Williams admitió que había considerado reportar sus sospechas a los servicios sociales, pero la familia desapareció antes de que pudiera tomar acción. Los registros médicos de Laura mostraban un patrón preocupante de lesiones menores explicadas de manera inconsistente, así como cambios de comportamiento típicos de niños que sufren trauma psicológico. Mitchell también descubrió que Raúl Herrera había estado bajo investigación interna en su trabajo por comportamiento inapropiado hacia colegas femeninas. 3 mujeres habían presentado quejas formales por acoso sexual entre 1986 y 1987, pero los procedimientos disciplinarios nunca llegaron a una resolución debido a la desaparición de la familia. Sarah Chen, una de las colegas que había presentado quejas contra Raúl, describió un patrón de comportamiento que incluía avances sexuales no deseados, comentarios inapropiados y uso de su posición de autoridad para intimidar a subordinadas. Chen también recordaba que Raúl había mencionado conocer lugares remotos donde nadie podría encontrarlos si quisiera desaparecer con su familia. La investigación de Mitchell reveló que Teresa Herrera había estado consultando discretamente con un abogado especializado en derecho de familia durante los meses previos a la desaparición. El abogado, David Rodríguez, confirmó que Teresa estaba planeando iniciar procedimientos de divorcio y había expresado temor por su seguridad y la de su hija. Estos hallazgos transformaron completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba simplemente de una familia perdida en una expedición científica que había salido mal. Los indicios sugerían una situación mucho más siniestra. Un hombre enfrentando múltiples acusaciones de acoso sexual y la perspectiva de un divorcio que podría exponer comportamientos abusivos había llevado a su familia a uno de los lugares más remotos del planeta. En diciembre de 2016, las autoridades internacionales finalizaron los planes para la expedición de reconocimiento que se dirigiría al sitio del hallazgo durante el verano antártico de 2017. El equipo multidisciplinario incluía especialistas en recuperación de vehículos en condiciones extremas, investigadores forenses y expertos en supervivencia antártica. El doctor Marcus Holström, especialista sueco en arqueología forense y recuperación en climas extremos, fue designado como coordinador científico de la expedición. Holström había trabajado en casos similares en Groenlandia y Siberia, donde vehículos y estructuras habían permanecido preservados en hielo durante décadas. Su experiencia sería crucial para determinar la mejor metodología para examinar los vehículos sin comprometer evidencia potencial. La expedición partió de Ushuaia el 15 de enero de 2017, utilizando el rompehielos Ara Almirante Irízar de la Armada Argentina. El viaje hasta las coordenadas proporcionadas por Johansen y Volkov tomó 4 días, navegando a través de condiciones de hielo particularmente desafiantes debido a un verano antártico inusualmente frío. Cuando el equipo llegó al área del hallazgo, las condiciones climáticas permitieron establecer un campamento base temporal a aproximadamente 1 kilómetro del río congelado, donde se encontraba el vehículo sumergido. El primer objetivo era examinar este automóvil, ya que su ubicación bajo el hielo sugería la posibilidad de que contuviera evidencia mejor preservada. Utilizando equipamiento especializado de perforación térmica, el equipo comenzó el laborioso proceso de crear un acceso al vehículo sumergido. El hielo en esa región había alcanzado una densidad y dureza extraordinarias debido a décadas de compresión y recongelamiento, requiriendo más de 40 horas de trabajo continuo para crear una abertura suficiente. El 20 de enero de 2017, el Dr. Holström y su equipo lograron finalmente acceder al interior del vehículo sumergido. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. El Toyota Tercios rojo estaba perfectamente preservado, como si hubiera sido sellado en una cápsula del tiempo. En el asiento del conductor se encontraban los restos momificados por el frío de un hombre adulto, vestido con ropa de invierno típica de finales de los años 80. Los documentos de identificación encontrados en el vehículo confirmaron que se trataba de Raúl Herrera. Sin embargo, lo más perturbador
fue la ausencia total de restos de Teresa y Laura. El vehículo contenía únicamente evidencia de la presencia de Raúl, incluyendo equipamiento personal y documentos que sugerían que había viajado solo durante al menos parte del trayecto final. En el asiento trasero del vehículo, los investigadores encontraron una maleta que contenía ropa femenina y de niña, así como documentos personales de Teresa y Laura. También había fotografías familiares y algunos juguetes que aparentemente pertenecían a Laura. La presencia de estas pertenencias, combinada con la ausencia de los cuerpos, creaba un misterio aún más profundo. El análisis preliminar de la escena sugería que el vehículo había perdido el control en la carretera helada y se había precipitado al río a considerable velocidad. Sin embargo, las circunstancias que habían llevado a Raúl a viajar aparentemente solo por esa carretera remota permanecían completamente inexplicadas. 2 días después del primer descubrimiento, el equipo de expedición dirigió su atención hacia el vehículo ubicado en la formación montañosa. Llegar hasta esa posición requirió el uso de helicópteros especializados y equipamiento de escalada, ya que el automóvil se encontraba en una posición aparentemente inaccesible por medios terrestres. Cuando el equipo logró finalmente alcanzar el segundo vehículo, se encontraron con una escena que desafió todas sus expectativas previas. Este Toyota Tercios, también de color rojo y del mismo modelo que el encontrado en el río, se encontraba en condiciones notablemente diferentes. El vehículo había sido deliberadamente posicionado en esa ubicación elevada, utilizando una combinación de equipamiento mecánico y probablemente explosivos para crear un acceso temporal a través de la roca. En el interior de este segundo vehículo, los investigadores hicieron el descubrimiento más devastador de toda la expedición. Los restos momificados de Teresa Herrera fueron encontrados en el asiento del pasajero, vestida con su característico abrigo azul acolchado. Su posición y la evidencia forense preliminar sugerían que había muerto por trauma contundente en la cabeza, consistente con violencia doméstica severa. Los restos de Laura Herrera fueron encontrados en el asiento trasero, envuelta en su distintivo abrigo rosa, con los lazos rojos aún visibles en su cabello. La evidencia forense inicial indicaba que la niña había muerto por asfixia, posiblemente estrangulamiento. La posición de su cuerpo sugería que había intentado esconderse o defenderse antes de su muerte. El doctor Holstrom y su equipo documentaron meticulosamente la escena, tomando cientos de fotografías desde múltiples ángulos y recolectando toda la evidencia disponible. La preservación excepcional de los cuerpos, debido a las condiciones climáticas extremas, permitiría análisis forenses detallados que serían imposibles en circunstancias normales después de tantas décadas. En el vehículo también se encontraron documentos escritos a mano por Raúl Herrera, incluyendo lo que parecía ser una confesión parcial. Los documentos, escritos en español con caligrafía deteriorada por el estrés emocional, describían un patrón escalante de abuso físico y sexual hacia Laura durante los meses previos al viaje. Teresa había descubierto el abuso y amenazado con exponerlo públicamente, lo que había precipitado la crisis final. Los escritos de Raúl revelaban que había planeado el viaje a la Antártida específicamente para eliminar a su familia y simular un accidente que nunca sería investigado debido a la ubicación remota. Sin embargo, algo había salido mal en sus planes. Los documentos sugerían que Teresa había logrado resistirse físicamente durante el ataque final, resultando en una lucha que había terminado con su muerte. La evidencia encontrada en el segundo vehículo pintaba un cuadro claro de feminicidio y infanticidio premeditados. Raúl había asesinado brutalmente a su esposa e hija después de años de abuso sistemático, utilizando el aislamiento de la Antártida para intentar ocultar sus crímenes para siempre. El misterio que permanecía era cómo Raúl había logrado transportar los cuerpos hasta esa posición elevada aparentemente inaccesible y qué había motivado su decisión de colocar a las víctimas en un vehículo separado antes de dirigirse hacia su propia muerte en el río congelado. Los análisis forenses detallados realizados durante las semanas siguientes permitieron a los investigadores reconstruir los eventos finales que habían llevado a la tragedia de la familia Herrera. El doctor Sarah Morrison, patóloga forense especializada en casos de violencia doméstica,
lideró el análisis de los restos y la evidencia recolectada. Los estudios forenses revelaron que Teresa Herrera había sufrido múltiples traumas antes de su muerte final. Fracturas cicatrizadas en costillas y marcas de lesiones antiguas indicaban un patrón de violencia doméstica que se había extendido durante al menos 2 años previos a la muerte. El trauma fatal había sido causado por múltiples golpes con un objeto contundente, consistente con una herramienta pesada encontrada en el vehículo. El análisis de los restos de Laura fue aún más perturbador. La evidencia médica confirmó signos de abuso sexual crónico que se había extendido durante un período prolongado. La causa de muerte había sido estrangulamiento manual y la posición del cuerpo sugería que había intentado escapar antes de ser asesinada. Tejido encontrado bajo sus uñas contenía ADN que correspondía con Raúl Herrera. La reconstrucción de eventos basada en la evidencia física y los documentos encontrados sugería la siguiente secuencia. Raúl había llevado a su familia a la ubicación remota bajo el pretexto de investigación científica. Una vez establecidos en un campamento temporal, había atacado primero a Teresa cuando ella intentó proteger a Laura de un nuevo episodio de abuso sexual. Después de asesinar a Teresa, Raúl había perseguido a Laura, quien había intentado huir hacia el vehículo. La niña había logrado llegar hasta el automóvil, pero Raúl la había alcanzado y asesinado en el interior del vehículo. Los patrones de sangre y la evidencia forense confirmaban esta secuencia de eventos. Lo que había sucedido después representaba un nivel de premeditación y frialdad que había impactado incluso a investigadores experimentados. Raúl había transportado los cuerpos hasta la posición elevada utilizando equipamiento de construcción que había llevado específicamente para ese propósito. Había creado un acceso temporal a la formación rocosa y posicionado el vehículo con los cuerpos en una ubicación donde creía que nunca serían encontrados. Los documentos encontrados en ambos vehículos incluían mapas detallados de la región y cálculos precisos sobre patrones climáticos y formación de hielo. Raúl había estudiado meticulosamente las condiciones antárticas para asegurar que sus crímenes permanecieran ocultos permanentemente. Había elegido esa ubicación específica porque sabía que las condiciones climáticas preservarían los cuerpos mientras los mantenían inaccesibles. Después de ocultar los cuerpos de sus víctimas, Raúl había regresado al segundo vehículo y conducido hacia el río congelado. Los documentos sugerían que había planeado inicialmente simular su propia muerte accidental, pero la evidencia indicaba que finalmente había tomado la decisión consciente de suicidarse. Las marcas de frenado en la carretera helada mostraban que había acelerado deliberadamente hacia el río sin intentar detenerse. La investigación también reveló que Raúl había dejado cartas dirigidas a autoridades estadounidenses, programadas para ser enviadas automáticamente si no regresaba en una fecha específica. Estas cartas contenían una versión falsificada de los eventos que describía un accidente trágico durante la investigación científica, diseñada para cerrar el caso sin investigación adicional. Los hallazgos de la expedición antártica de 2017 transformaron oficialmente el caso de la familia Herrera desaparecida en una investigación de doble homicidio. Las autoridades estadounidenses, chilenas y argentinas coordinaron esfuerzos para procesar toda la evidencia según los estándares legales internacionales, aunque la muerte del perpetrador hacía imposible un proceso judicial tradicional. El detective James Mitchell trabajó estrechamente con el fiscal de distrito de Denver para documentar oficialmente los crímenes y proporcionar cierre legal a las familias de las víctimas. Los hermanos de Teresa Herrera, Michael y Patricia Santos, habían vivido durante 29 años sin saber qué había sucedido con su hermana y sobrina. Patricia Santos recordaba las señales de alarma que había ignorado durante los años previos a la desaparición. Teresa había mencionado ocasionalmente problemas matrimoniales, pero nunca había revelado el alcance del abuso que sufría ella y su hija. La familia Santos había notado que Laura parecía cada vez más retraída durante las visitas familiares, pero habían atribuido estos cambios a la timidez normal de la infancia. La investigación también reveló que varias personas en la comunidad de Denver habían tenido sospechas sobre el comportamiento de Raúl.
pero ninguna había tomado acción decisiva. Margaret Collins admitió que había notado señales de abuso doméstico en Teresa, pero no había sabido cómo abordar la situación. La cultura de los años 80 había hecho particularmente difícil que las víctimas de violencia doméstica buscaran ayuda efectiva. Dr. Patricia Williams, la pediatra de Laura, expresó profundo remordimiento por no haber reportado sus sospechas de abuso infantil a las autoridades competentes. Sus registros médicos se convirtieron en evidencia crucial para documentar el patrón de victimización que había precedido a los asesinatos. El análisis psicológico post-mortem de Raúl Herrera, realizado por el Dr. Kevin Thompson, especialista en perfilado criminal, reveló un patrón típico de abusador doméstico que había escalado hacia violencia letal cuando se enfrentó a la exposición pública. Los escritos encontrados en la Antártida mostraban signos de narcisismo patológico y una completa falta de empatía hacia sus víctimas. Thompson explicó que Raúl había desarrollado una fantasía elaborada sobre el control total sobre su familia, incluyendo el derecho de vida o muerte sobre Teresa y Laura. Cuando Teresa había amenazado con romper este control a través del divorcio y la exposición del abuso, Raúl había decidido que era preferible destruir a su familia antes que perder control sobre ellas. La ubicación remota de la Antártida había sido elegida específicamente porque Raúl sabía que proporcionaría el aislamiento perfecto para sus crímenes. Como meteorólogo, tenía conocimiento detallado sobre las condiciones climáticas que harían casi imposible el descubrimiento de los cuerpos. Su plan había sido casi perfecto, fallando únicamente debido a cambios climáticos impredecibles que habían expuesto eventualmente el vehículo en la montaña. Las autoridades establecieron oficialmente que Teresa Herrera, de 38 años, y Laura Herrera, de 10 años, habían sido asesinadas por Raúl Herrera el 25 de noviembre de 1988 en una ubicación remota de la península antártica. Raúl Herrera había cometido suicidio inmediatamente después de los asesinatos. El caso fue cerrado oficialmente como homicidio-suicidio el 15 de marzo de 2017. Los restos de Teresa y Laura fueron repatriados a Denver, donde recibieron un funeral apropiado después de casi 3 décadas. La comunidad que las había conocido se reunió para honrar su memoria y reflexionar sobre las señales de alarma que habían sido ignoradas. El caso de la familia Herrera se convirtió en un catalizador para cambios significativos en los protocolos de detección y respuesta a la violencia doméstica e infantil. Las autoridades de Denver implementaron nuevos programas de entrenamiento para profesionales que trabajan con familias, enfocándose en el reconocimiento temprano de señales de abuso. La historia resonó particularmente en la comunidad educativa, donde Teresa había trabajado. La escuela primaria donde había enseñado estableció el programa Teresa y Laura Herrera, diseñado para entrenar a maestros en la identificación de señales de abuso doméstico e infantil. El programa se expandió eventualmente a todo el distrito escolar de Denver. Dr. Patricia Williams utilizó el caso para abogar por protocolos más estrictos en la profesión médica regarding el reporte obligatorio de sospechas de abuso infantil. Su testimonio ante el Colegio Médico de Colorado llevó a la implementación de nuevas directrices que requerían documentación más detallada y seguimiento proactivo en casos de posible maltrato. La familia Santos estableció la Fundación Teresa y Laura, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a víctimas de violencia doméstica en situaciones de alto riesgo. La fundación se especializa en proporcionar recursos legales y refugio seguro para mujeres y niños que enfrentan amenazas similares a las que habían experimentado Teresa y Laura. Margaret Collins, la antigua colega de Teresa, se convirtió en una defensora vocal de la educación sobre violencia doméstica en el sistema escolar. Desarrolló un programa de entrenamiento que enseña a los educadores cómo reconocer señales de abuso en estudiantes y cómo abordar estas situaciones de manera efectiva y segura. El impacto del caso se extendió más allá de Denver. Las autoridades antárticas internacionales implementaron nuevos protocolos de seguridad que requieren verificación exhaustiva de antecedentes para cualquier persona que solicite permisos para expediciones privadas.
El sistema del Tratado Antártico estableció procedimientos más estrictos para monitorear actividades no científicas en el continente. Erik Johansen, el guía turístico cuyo hallazgo había revelado la verdad, continuó trabajando en la Antártida, pero se convirtió en un defensor de la protección del continente contra el uso indebido. Su experiencia llevó al desarrollo de nuevas directrices para expediciones turísticas que enfatizan la responsabilidad ambiental y la seguridad. Marina Volkov donó las fotografías originales del descubrimiento al Archivo Nacional de Casos Criminales, donde sirven como evidencia histórica y herramienta educativa. Sus imágenes se han utilizado en conferencias internacionales sobre investigación forense en condiciones extremas. El doctor Marcus Holmström publicó un estudio detallado sobre las técnicas de preservación forense en climas extremos, utilizando el caso Herrera como estudio primario. Su investigación ha ayudado a resolver varios otros casos de desapariciones en regiones árticas y ha establecido nuevos estándares para la recuperación de evidencia en condiciones similares. La historia de la familia Herrera se convirtió en objeto de estudio en programas universitarios de criminología, trabajo social y psicología. Profesores utilizan el caso para enseñar sobre la escalada de violencia doméstica, la importancia de la intervención temprana y las consecuencias de ignorar señales de advertencia en situaciones de abuso. 29 años después de su muerte, Teresa y Laura Herrera finalmente habían recibido justicia. Aunque Raúl Herrera había escapado del juicio terrenal a través de su suicidio, la verdad sobre sus crímenes había sido expuesta completamente. Su plan para ocultar sus actos de violencia en las profundidades heladas de la Antártida había fallado, víctima de las mismas fuerzas naturales que había intentado explotar. El caso sirve como un recordatorio poderoso de que la violencia doméstica puede escalizar hacia consecuencias fatales cuando las víctimas están completamente aisladas de sistemas de apoyo. También demuestra que la verdad, sin importar cuán profundamente sea enterrada, eventualmente encuentra una manera de emerger. En el cementerio Riverside de Denver, donde Teresa y Laura finalmente fueron enterradas en 2017, una placa conmemorativa lleva las palabras «En memoria de todas las víctimas silenciosas de violencia doméstica, que sus voces nunca sean olvidadas». La tumba se ha convertido en un lugar de peregrinaje para familias afectadas por violencia doméstica y un símbolo de la importancia de hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. La historia de la familia Herrera continúa sirviendo como un llamado a la acción para comunidades, profesionales y autoridades para que permanezcan vigilantes ante las señales de abuso doméstico. Su legado trasciende la tragedia personal para convertirse en una herramienta educativa que potencialmente puede salvar vidas futuras. Cada año, en el aniversario de su muerte, la comunidad de Denver organiza una vigilia en su memoria. Estos eventos no solo honran a Teresa y Laura, sino que también educan al público sobre recursos disponibles para víctimas de violencia doméstica y la importancia de la intervención comunitaria en la prevención de tragedias similares. El caso de la familia Herrera demuestra que incluso en los lugares más remotos del planeta, la justicia puede prevalecer y la verdad puede ser revelada. Su historia sirve como testimonio del poder de la perseverancia investigativa, la importancia de la colaboración internacional y la necesidad urgente de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.